Vamos a leer, le invito a leer en Primera de Timoteo, capítulo 4, los primeros 4 versículos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional, va a ser diferente a la que Reina Valera, que ciertamente usamos. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Leo este último 4 y 5. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración, oiga bien, lo santifican. En este tiempo nosotros hemos hablado, hemos estado orando y hemos visto así como algunos detalles acerca de lo que es la oración, y vengo a esto. La manera en la que llegué a esto era porque estaba buscando en la práctica de Pablo, aquellos momentos que Pablo le estaba diciendo a las iglesias, tanto como la de los romanos, la de los efesios, la de los corintios, todas sus iglesias, las que Pablo estuvo allí como pastor, siempre le estuvo diciendo palabras que vienen como esta. O sea, yo oro por ustedes sin cesar, de día y de noche. Yo vengo delante del Padre para pedirles por ustedes de día y de noche, para que mantengan el fuego, para que mantengan el espíritu de gracia y de sabiduría y en el conocimiento del Señor. Porque en ciertos momentos, y yo entiendo que estos momentos son importantes en los que nosotros tenemos que vivir, mire, demandando de ese espíritu de gracia, de ese espíritu de oración, de ese conocimiento de la verdad, porque dice la palabra que en los últimos tiempos algunos van a abandonar la fe, pero en algunos tiempos algunos también van a dejar de seguir la fe, esa fe genuina. En días pasados estaba preparando un devocional acerca de una fe, bueno, que utilizo esta palabra, la fe genuina, pero hay una fe que la gente dice, bueno, yo creo en Dios, pero que la gente solamente lo declara y no lo lleva a una práctica. Cuando vienen situaciones que se pueden presentarnos a nuestras vidas, la gente tiende realmente a hacer primeramente lo que hay en el corazón. Se refleja una situación en mí y lo primero que yo hago es echarle mano, perdón, a lo que está ejercitado en mí. Si por ejemplo yo tengo, viene una situación y yo tengo el espíritu cultivado en mi vida, yo voy a intentar primero darle las primicias al Señor con ese espíritu que yo tengo cultivado en mi vida. Voy a recurrir a la oración, a pedir dirección, a pedir sabiduría, a pedirle que sea el Señor el que venga realmente y el que traiga una revelación, oiga bien, de lo que yo tengo que hacer. Y eso implica una espera, eso implica una sujeción delante de Dios, y eso implica muchas cosas que está diciendo: yo no tengo la sabiduría, no tengo la capacidad perfecta en la cual yo pueda actuar conforme a lo que es la voluntad del Señor. Hay ahí un tipo de adoración, hay ahí un tipo de sumisión, hay algún tipo de necesidad de que sea el Señor el que haga en nosotros lo mejor de nuestras vidas. Por eso dice la palabra, en los últimos tiempos mucha gente va a abandonar esa fe, porque la gente dice, ah, bueno, sí, yo creo en Dios. Dice, bueno, yo confieso al Señor. Pero a la hora de la práctica nosotros tenemos que estar convencidos y conocer a un Dios que camina con nosotros.
Y el devocional entonces está basado en que dice, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera. No lo digo así, solamente lo digo en un resumen para poderlo hacer corto. La fe es creer en Dios. Pero uno dice, bueno, sí, yo creo en Dios, pero cuando yo tengo que hacer algo, yo digo, bueno, yo creo en Dios, pero yo creo mejor en mí, yo puedo resolverlo mejor, y eso es lo que trae ciertos tipos de implicaciones que se manifiestan realmente en lo que es la fe. La gente abandonará la fe, la gente va a seguir inspiraciones que hacen hombres carnales, falta de oración. Es impresionante así en toda el trocito de tarde que tuve para sentarme a meditar la palabra propiamente. Me di cuenta en el que cuando uno no ora, tiende posiblemente a hablar cosas que no vienen directamente de parte de Dios. Lo que me refiero es a que, por ejemplo, yo que predico la palabra, quisiera predicar de Dios, si no hay una base en la palabra y en la oración, yo puedo entrar en inspiraciones engañosas y en doctrinas diabólicas en la cual yo tenga que llevar a la iglesia a hablarle cosas y a establecer doctrinas que pueden estar contrarias a lo que es la voluntad de Dios, producto de una falta de oración, producto de una falta de someterme a la palabra y someterme al Espíritu para que sea el que hable a la iglesia y los pueda sacar todo ese engaño en el que existe y que la palabra habla de los postreros tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar atentos y ser expertos de lo que sucede conforme a la palabra, mirar el tiempo, mirar la palabra y estar constantemente en oración para poder permanecer y vivir todo lo que nosotros nos ha tocado vivir. El versículo 2 dice, tales enseñanzas provienen de gente que son embusteras. Es una palabra que la utilizan muchísimo los hermanos puertorriqueños para decir mentirosos, a ellos es que más nosotros se la encontramos, pero es una palabra que existe realmente, embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Cuando hay un callo, hay una interrupción de lo que es normal, no es suave, no fluye, porque hay un callo, hay algo que entorpece realmente la superficie en lo que está. La gente que habla, que es embustera, que habla mentira, que son hipócritas, que tienen conciencias encallecidas, son aquellas que han abandonado la fe y nos convertimos en estas cosas cuando abandonamos al Señor. Pero yo sigo en la iglesia, yo oro todos los días, yo leo la palabra, pero puede haber una condición en la que yo haya abandonado esa fe que me permite conectarme con el Señor. Y hay una verdad que nosotros podemos darnos cuenta cuando nos ubicamos en Dios. Mucha gente va a la iglesia, mucha gente lee la Biblia, mucha gente, pero mucha gente no quiere someterse a Dios, ni tampoco quiere darle las cosas que Dios está pidiendo de nosotros. Yo hablaba con mi señora esposa en días pasados mientras comíamos y ella hacía un comentario que es una pura verdad que me dejó meditando. Y ella me decía, la gente no quiere dar lo que es suyo. La gente no quiere dejar su opinión, un ejemplo, por decirle algo. La gente no quiere dejar, si le gusta, por ejemplo, el chisme, y Dios te pide el chisme, la gente se resiste a eso. La gente se resiste a que, bueno, yo encontré un lapicero, pero que me gusta, no es mío, pero que yo lo quiero para mí porque yo pienso que soy yo el que lo debería tener. Y cuando el Señor nos pide dejar esa conducta, nosotros lo que hacemos es como aferrarnos a esa conducta para no dejar, para no darla, porque eso es nuestro. Hacemos nuestro tantas culturas, tantas costumbres, tantas maneras de pensar. Hacemos de nosotros tantas cosas, inclusive hasta nuestra propia opinión. Y cuando el Señor viene delante de nosotros y nos pide cosas, nosotros nos aferramos tanto a ella y nos es difícil entregar lo que nosotros tenemos en el corazón. Pero la palabra dice esto. ¿Qué hace la gente que abandona la fe, entra en esas conspiraciones engañosas, diabólicas? Y bueno,
Pablo hace referencias aquí hablándole a su hijo espiritual Timoteo y dice, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. El único que trae esclavitud es el Señor, es Satanás. El que trae libertad a nuestras vidas es el Señor. Y muchas veces nosotros debemos orar en cierta dirección. Padre, ábreme la mente de tal manera en la que yo pueda utilizar los recursos que tú me has dado. Enséñame a utilizar los recursos, enséñame a utilizar la bendición. Yo comentaba algo con alguien porque se compró un carro y bueno, entonces está pidiéndole a todo el mundo que le lleve a tal lugar y decir, mire socia, oiga lo que yo le voy a decir. Yo te voy a hablar claro a ti. El Señor te ha permitido comprarte un carro. Ahorraste para tu carro, hiciste una disciplina para reunir el dinero para comprar tu carro y el Señor te lo permitió. Le pediste al Señor que te permitiera, Él te lo ha permitido. Entonces no puedes tú tener un carro para que venga y otro sea el que te lo maneje. Si el Señor te dio un carro, también te dará la capacidad, aunque tú entiendas que no, Él te dará la capacidad porque Él te ha bendecido con esto. Dios no te dará la capacidad de darte un don para que sea el vecino el que lo use. Si Dios nos da algo, sea para que nosotros lo usemos. A veces uno, humanamente hablando, le toma cariño y respeto a ciertas cosas y decir, bueno, como, ay, ese pobre abanico tiene todo el día encendido, por alguna razón. Si está encendido porque hay gente ahí que se necesita, yo le voy a decir algo, la función vital para que ese abanico haya sido creado es para que funcione. Si no está funcionando porque yo le tomo pena, soy esclavo de algo que el Señor me ha hecho libre. El abanico es para que usted lo prenda, si usted lo necesita y hace calor, y usted quiere sentir otra temperatura y otro ambiente, y se siente bien con el abanico. No le dé mente a que el abanico está encendido. Ahora bien, si el abanico está encendido y no hay gente allí que le saque provecho, apague el abanico. Pero no le coja pena al televisor porque usted dice, ay, lo voy a apagar porque ya lo tengo mucho tiempo prendido, pero usted quiere seguir delante de su televisor. Use su televisor con libertad, porque lo que Satanás quiere venir a nosotros es a prohibirnos a nosotros que vivamos y que disfrutemos inclusive de nuestras bendiciones. Esta tarde hablaba con alguien y le decía, no, tenemos que aprender a utilizar las cosas que Dios nos ha dado, porque nos las ha dado para que las disfrutemos. Como yo estoy cortando con un cuchillo que está boto, yo tengo guardado en mis gavetas otros cuchillos que cortan. No honro a Dios con esa actitud. De manera que muchas veces nosotros le cogemos pena a las cosas. No, las cosas están haciendo su función. Si yo, usándola de la manera en la que debo usarla correctamente, eso se dañó, el Señor va a proveer porque hay un uso correcto de esto. Lo he usado cada vez que lo he necesitado, pues Dios nos va a bendecir para que cuando no esté, encuentre una salida, o llegue uno nuevo, o encuentre a alguien que lo pueda reparar, pero tendríamos una salida y eso es lo más importante. Satanás viene para que muchas veces el enemigo en las cosas que siembra en nuestra mente nos robe esa libertad que trae el Hijo de Dios. Yo en un momento estuve en un lugar que decía, como que los cristianos no se pueden bañar en el mar. Creo que los cristianos no se pueden bañar en el mar. Porque el Señor creó el mar para sus hijos. Y hubo algo que leí en estos días que es una gran verdad. Parece que Dios excluye, pero no excluye. Es real. La gente dice, no, porque todos somos hijos de Dios. No, la palabra advierte que los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hijos de Dios. Las cosas tienen que ser claras, el pueblo tiene que manejar los términos, que en este mundo ahora todo se está tergiversando y Satanás está tergiversando en el que la gente coma, pero que coma con duda, para que no dé gracias. Y dice la palabra en el versículo 4 de primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo 4 voy a leer, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable
si se recibe, oiga bien, con acción de gracias. Dele gracias a Dios. La palabra venía a nosotros como pueblo remanente fiel. Tenemos que empezar a dar gracias. Esta mañana había una situación así, no sé cuál era, y fui invitado a decir, ¿por qué tú no das gracias? Alguien me llamó y me dijo algo y fue como que en vez de tú hacer o pensar o decir, comienza a dar gracias. Y ahí en la cama donde yo estaba, comencé a dar gracias y decir, Padre, yo te doy gracias. Yo no entiendo esto, pero yo te doy gracias. Yo no entiendo qué puede pasar en el mundo espiritual, pero yo te doy gracias por esa persona que no sabe ni siquiera que yo estoy orando por ella. Y comencé a dar gracias. Y así comencé a sentir un ambiente diferente aún dentro de mí y no cargarme por las cosas. De gracias. Empiece a dar gracias por lo que se come. Eso es lo que hay. Damos gracias por lo que hay. El Señor va a completar y va a hacer una obra mayor que cuando yo tengo delante de mí un plato que tiene todos los ingredientes que yo entiendo que es lo que yo necesito. El Señor va a darme lo que Él entiende que es lo que yo necesito porque Él mira las cosas de manera completa. Todo lo que Dios ha creado es bueno. No le pongamos etiquetas, recibámoslo con acción de gracias, porque la palabra de Dios dice y la oración todo lo santifica. La palabra de Dios y la oración todo lo santifica. Hubo acciones en las cuales me llamó la atención que leía esta tarde y veía y escuchaba y hacía muchas cosas acerca de la oración. Moisés subía al monte donde Dios bajaba. Era algo que me llamaba la atención a esto. La acción de gracias en la vida de un hombre, de una mujer que ora, es poderosa, tiene sentido, tiene una alta capacidad. En la gente que ora, una acción de gracias no es lo mismo que en una gente que no se acerca a Dios. Cuando un hombre y una mujer que ora da gracias, tiene que suceder algo diferente a una persona que no es agradecida. Cuando los hombres y mujeres de Dios damos gracias, tenemos una vida, tenemos un mensaje, tenemos trabajos, tenemos ministerios diferentes cuando nosotros tenemos una vida de oración. La palabra dice, todo lo que he creado ha sido bueno y nada es despreciable. Dios te dio un trabajo y Él te lo ha permitido. Ese trabajo es bueno. Empiece a dar gracias por lo que usted no entiende. Empiece a dar gracias, aunque sea por los abusos, porque es un lugar y un espacio donde Dios se va a manifestar, porque Dios habita en medio del caos cuando nosotros lo convocamos para que Él traiga su orden. La oración, todo. La oración y la palabra de Dios todo lo santifica. Y continúa diciendo esto, si dejamos de orar, dejamos de recibir. Cuando dejamos de orar, dejamos nosotros de tener la oportunidad. Hay otro devocional, creo que fue el que salió hoy, que dice, pidan y pidan, porque el que pide recibe. Pero cuando tú pides, tienes que tratar ¿de qué? Persistente, de esperar, de confiar en el Señor y ser persistente, porque solamente los que oran, pero también el que ora, si solamente ora y no confía, no tiene fe, ahí se queda la oración. Pero cuando usted ora, usted confía y usted es persistente en la oración, esa es la gente la que recibe lo que está pidiendo de parte del Señor. Ahorita le dije, Pablo oraba, doy gracias sin cesar por ustedes, vengo por ustedes y oro de día y de noche, yo estoy aquí. En Jueces 7, oiga bien, había un pueblo, el pueblo de Dios estaba sometido a esclavitud bajo los medianitas. Y hubo un momento en el que ya de tanta opresión, no fue un día ni fue 2 días, cosa que Dios no lo pudo notar, fueron 7 años y este pueblo estuvo 7 años oprimido porque se había alejado de la palabra del Señor, se había alejado de Dios, hasta que el pueblo volvió, el pueblo clamó y vino delante de Dios. Oiga bien, el pueblo no vino porque Moisés clamaba. Dios no vino al pueblo, perdón, porque Moisés clamaba. Dios vino al pueblo porque dijo, he escuchado el clamor de la nación. Y ahí vine y descendí.
y presté mi oído para escuchar. Es bueno que oremos como nación, como un pueblo de Dios remanente. Ahí está nuestro secreto en este momento. Y ese espíritu de gracia y de oración ha sido derramado para que nos juntemos como pueblo y vengamos a orar y las cosas serán mucho mejores de la que podemos ver en este día. Y el pueblo que clamó a Dios no vino porque Moisés, él solo clamó, dice, está orando Dios, está orando. Dios viene porque el pueblo clamó. Y lo que Dios vino y vio fue porque el pueblo se humilló y vino delante del Señor. Y dijo el Señor, he oído mi clamor y he venido por causa de lo que ustedes han pedido. Eso es en Jueces 7, es resumiendo una historia ya para terminar. Continuemos orando, iglesia. Quiero dejarle esto porque la palabra de Dios y la oración todo lo santifica. Sigamos orando, sigamos creyendo, vengamos delante de Dios que Él nos espera, Él nos está pidiendo en el que nos acerquemos por Él. Oremos los unos por los otros, clamemos de día y de noche, saquemos tiempo. Eso es otro devocional que estoy preparando en este momento. Y dice, saquemos tiempo para meditar en la palabra de Dios y para orar, para que el Señor sea el que día a día nos haga a nosotros caminar sobre este tiempo en el que su pueblo está viviendo, para que nos pueda encontrar gente orando con aceite en sus lámparas, porque a la gente que le falte el aceite, dice la palabra en Mateo 25, se quedará. Que el Señor nos bendiga y que su gracia nos sostenga en esta noche. Oramos con nuestra hermana Julia para despedirnos.